Hay 4 tipos de programas básicos: razón fija, razón variable, intervalo fijo e intervalo variable. En cuanto a los programas de razón, con carácter general, sea fijo o variable, fija o variable, exigen un número determinado de respuestas para administrar una recompensa. Es decir, el organismo tiene que dar un número de respuestas para obtener una recompensa. Por lo tanto, estos programas fomentan la cantidad de respuestas. Tanto más la fomentan, cuanto mayor sea ese número exigido, que es lo que llamamos la razón del programa. En cuanto a los programas de intervalo, después de cada recompensa administrada hay un periodo, un tiempo muerto, lo que llamamos el intervalo, durante el cual el organismo, por mucho que responda, no va a recibir recompensa. Es decir, el organismo no va a tener recompensas por sus respuestas hasta que acabe el intervalo. En ese sentido, los programas de intervalo podemos decir que en general fomentan el espaciamiento de las respuestas. Vamos a ver cada uno de los 4 tipos por separado, tanto en cuanto a cómo se aplican, como respecto a sus efectos, sus resultados en la conducta que se establece, que se aprende. En un programa de razón fija se recompensa cada enésima respuesta emitida por el organismo. Por ejemplo, la quinta, la novena, la 20ª, la que haga la número 200 o la tercera. Es decir, se exige al organismo un número fijo de respuestas para darle cada recompensa. Se suelen denotar muy sencilla e intuitivamente con RF, por razón fija, guión y el número de respuestas exigidas, el número de la razón. Vamos a ver, por ejemplo, cómo sería un fragmento de la aplicación de un programa de razón fija 5. Vamos a suponer que el organismo ha dado una respuesta, la cual ha sido recompensada. Muy bien, a continuación de eso, muy poco después, el organismo da otra respuesta. ¿La recompensamos? No, porque solo va una. El organismo vuelve a responder. Tampoco recompensamos porque van 2. Responde por tercera vez, por cuarta vez, seguimos sin recompensar. Finalmente, el organismo da una quinta respuesta y esa respuesta ya sí es objeto de recompensa. Y vuelta a empezar. Volvemos a contar 5 respuestas y la quinta la recompensamos. Como es la mecánica, no puede ser más sencilla. ¿De qué manera afecta esto al aprendizaje? Bueno, pues la tasa de respuesta obtenida es una tasa de respuesta alta, muy alta. Tanto más alta cuanto mayor sea la razón del programa. Un RF50 va a dar una tasa de respuesta algo más alta que un RF10, por ejemplo. En segundo lugar, se trata de una conducta aprendida muy difícil de extinguir, muy resistente a la extinción. Y tanto más difícil de extinguir cuanto mayor sea la razón de nuevo. Es decir, lo que estamos viendo una y otra vez, cuanto más parcial es el refuerzo, mayor es la resistencia a la extinción de la conducta obtenida. Además, la tasa de respuesta obtenida es muy estable, muy constante. No hay oscilaciones apreciables, al menos de carácter sistemático. El organismo responde a una tasa alta, pero además sostenida. No se para, no hace largas paradas ni grandes tirones. Es una tasa de respuesta, por tanto, uniforme. Con razones altas o muy altas puede ocurrir que aparezca una excepción a lo que acabamos de decir, el fenómeno conocido como pausas post-reforzamiento. Las pausas post-reforzamiento se generan en casos, pues por ejemplo, en un razón fija 50 pueden perfectamente aparecer, de tal forma que cuando el organismo acaba de recibir un refuerzo, deja de responder durante un pequeño periodo de tiempo. Hace entonces en el registro acumulativo pues una especie de mesetas justo a continuación de cada administración de la recompensa. Intuitivamente es como si el organismo dijera, bueno, pues mira, me he pegado una tacada de 50 respuestas, pues ahora que me acaban de dar el premio me tomo un descansito. Evidentemente esto es para entendernos nosotros, no estamos atribuyendo semejantes reflexiones a una rata, como si la rata pudiera decir, venga, me merezco unas vacaciones, en absoluto. Pero realmente lo que aparece en la conducta puede sugerir eso. Los programas de razón variable son igual que los de razón fija, exigen un número de respuestas para dar recompensa, el número que es la razón,
pero a cada caso ese número varía aleatoriamente. Por ejemplo, en un razón variable 5 perfectamente podría ocurrir la siguiente secuencia. Damos la primera recompensa a la séptima respuesta del organismo. Le hemos exigido 7, por tanto. Damos la segunda recompensa a la tercera respuesta del organismo a partir de la anterior recompensa. La tercera recompensa a la sexta respuesta, y así sucesivamente. Y al final, globalmente, la media aritmética de las respuestas que se han exigido al organismo es 5, pero a cada caso el número es diferente. La notación igual que en razón fija, solo que con RV. Los programas de razón variable mantienen, por tanto, siempre una cierta incertidumbre para el organismo respecto a cuánto queda, cuánto le falta de estar respondiendo para conseguir efectivamente la recompensa. Esto tiene algunos efectos importantes que comentaremos enseguida. Pero desde luego, una vez más, son programas más naturales que los de razón fija. En la naturaleza lo habitual es que uno pues tenga que dar un número más o menos variable de respuestas para obtener la recompensa, aunque ese número en muchísimos casos podemos observar que tiene un parámetro que oscila en torno a un promedio. El efecto de un programa de razón variable, en primer lugar, es una tasa de respuesta muy alta. De los básicos son los que dan la tasa de respuesta más alta en igualdad de circunstancias. Es incluso más alta que la tasa producida por un programa de razón fija. Y además, de nuevo, tanto más alta cuanto mayor sea la razón. Un razón variable 50 da una tasa de respuesta algo más alta que un razón variable 5. La respuesta es enormemente difícil de extinguir. Es también, desde este punto de vista, el programa más potente de entre los básicos, llegando hasta el punto de que en algunos casos la respuesta puede volverse prácticamente compulsiva y puede incluso cronificarse, es decir, hacerse crónica en el sentido de durar para siempre o por un muy largo periodo de tiempo sin alcanzar la extinción. La tasa de respuesta es muy estable, muy constante, y no aparecen pausas post-reforzamiento. Claro, aquí el organismo no tiene la oportunidad de cogerle el tranquillo al programa porque no hay tal tranquillo. Es decir, entonces no tiene ningún sentido pararse a descansar cuando no se sabe si a lo mejor faltan solamente 1, 2 o 3 respuestas para volver a recibir recompensa. Las pausas por reforzamiento no aparecen normalmente en la razón variable, ni siquiera cuando la razón es bastante alta. Solamente ocasionalmente con razones muy altas y no siempre. Veamos un ejemplo de cómo opera un programa de razón variable en un entorno natural. Supongamos que un sujeto humano realiza una conducta que tiene un coste pues altillo, más o menos alto, y que muy de vez en cuando obtiene un reforzador que tiene un valor relativamente alto también. Pero no hay manera de predecir cuántas respuestas tiene que realizar para recibir la recompensa en cada caso. Es decir, las recompensas se administran conforme a un programa de razón variable de razón alta. En estas condiciones, si se cumplen algunas más, que muy frecuentemente se cumplen, nos vamos a encontrar con que la tasa de respuesta se dispara, se vuelve muy muy alta, muy persistente y enormemente difícil de extinguir. Esto es lo que pasa, por ejemplo, con algunas cajas de Skinner para humanos. Sí, ¿no sabías que hay cajas de Skinner para humanos? Pues sí, y las has visto 100 veces. También las llaman máquinas tragaperras. En una máquina tragaperras, fíjate lo que pasa. Una conducta de un coste relativamente alto, meter dinero y darle a un botón. Una recompensa de un valor relativamente alto, el premio monetario que te da la caja cuando te lo da. Pero tú no sabes cuántas veces tienes que hacer la conducta para que llegue la recompensa. Hay incertidumbre y además oscila de unas veces a otras. Resultado, te enganchas. Los programas de razón variable juegan un papel muy importante en el establecimiento de muchas conductas problemáticas, incluyendo, seguramente como caso más claro, la ludopatía. Cuidado, no estoy diciendo que sea el único aspecto que da lugar a la ludopatía. El piso alto del diagrama, no sé si os acordáis,
Nuestras capacidades específicamente humanas también mete ahí baza, estableciendo hipótesis, teorías supersticiosas, etc. Pero en la base de la adicción a los juegos de azar, en muchísimos casos lo que te encuentras es un programa de razón variable. Así de claro. En un programa de intervalo fijo, tras cada recompensa hay un tiempo muerto, un intervalo que siempre dura lo mismo, de ahí lo de intervalo fijo, durante el cual no se da ninguna recompensa por mucho que el organismo responda. Es decir, es un intervalo en el que se para el juego. Ya puedes responder que no vas a recibir ningún reforzador. Y luego se recompensa la primera respuesta que emite el organismo una vez transcurrido ese intervalo. Vamos a verlo un poco despacio como hemos hecho con el de razón fija. Supongamos que tenemos una respuesta y que a raíz de ella el organismo ha recibido un reforzador. Bien, pues a partir de la administración de ese reforzador abrimos el intervalo. Iniciamos el tiempo muerto, que en este caso, puesto que el programa es un IF 10 segundos, va a ser un intervalo de 10 segundos. Supongamos que el organismo responde dentro del intervalo. No lo vamos a recompensar porque está en el tiempo muerto. El organismo vuelve a responder. Y una vez más, uy, qué pena, por un poquito, pero todavía está dentro del intervalo. No se recompensa. Finalmente, termina el intervalo muerto y el organismo da una nueva respuesta. Esta nueva respuesta, que ya está fuera del intervalo, sí va a ser objeto de reforzador. ¿Cómo afecta a la respuesta aprendida a un programa de intervalo fijo? Bueno, pues la tasa de respuesta no va a ser muy alta, va a ser moderada o baja. Y tanto más baja cuanto más largo sea el intervalo. Un intervalo fijo 60 segundos va a dar una tasa de respuesta más baja que un intervalo fijo 10 segundos, por ejemplo. En cuanto hay un cierto tiempo de adquisición transcurrido y la conducta empieza a estabilizarse, aparece característicamente el llamado efecto de festoneado. Fíjate en el registro acumulativo, es como si formara escalones. Eso es lo que se llama el efecto de festoneado. Los festones son unos adornos geométricos, como unos recortes regulares que se hacen en algunas banderas, pendones, banderines y demás. Veamos, lo podríamos llamar efecto escalera perfectamente porque se parece mucho. Lo que ocurre es que el organismo ha aprendido a concentrar todas sus respuestas en las inmediaciones del fin del intervalo. Ha aprendido que justo después de una recompensa pues no le interesa responder. Y que en cambio cuando ya parece que el tiempo ha transcurrido es interesante dar respuestas porque es más probable que reciban recompensa. Así nos encontramos, fijaos en la estructura del escalón, una tasa de respuesta baja o incluso nula inmediatamente a continuación de la administración de cada reforzador. Pero a medida que los 10 segundos ya se están acabando, es como que el reloj interno del organismo le dice, oye, que ya conviene responder. Y entonces la tasa de respuesta empieza a subir hasta que efectivamente una de las respuestas se da fuera del intervalo y consigue el reforzador. Y vuelta a empezar, después del reforzador, parada. Así se produce esta alternancia de rachas de tasa de respuesta muy baja y tasa de respuesta muy alta localmente, que da lugar globalmente al efecto de festoneado que podemos observar con toda claridad en el registro acumulativo. Es un poco como si el organismo le hubiera cogido el ritmo al programa. Un programa de intervalo variable es igual que un programa de intervalo fijo, solo que la duración del tiempo muerto del intervalo es diferente a cada ocasión, oscilando aleatoriamente en torno a un promedio. Entonces, por ejemplo, en un programa de intervalo variable 10 segundos podríamos encontrarnos con la siguiente secuencia. Tras la primera recompensa, el intervalo muerto dura 5 segundos. Pero no era 10, no, es que es variable. Tras la segunda recompensa dura 14 segundos. Tras la tercera recompensa, 6 segundos. Y así sucesivamente. Y al final resulta que la media aritmética de los tiempos muertos, de los intervalos aplicados, es de 10 segundos. Pero a cada vez varía. La notación, como siempre,
Y de nuevo, como decíamos con razón variable, mantienen una cierta incertidumbre para el organismo sobre cuándo la recompensa va a volver a estar disponible, cuándo, si realiza la conducta, la va a obtener. En este sentido, de nuevo, pues son más naturales que los de intervalo fijo. Los de intervalo fijo, pues me cuesta mucho imaginar. No conozco ningún caso en que ocurran en situaciones naturales. En cambio, los de intervalo variable están por todas partes. Efectos en el aprendizaje de la respuesta de un programa de intervalo variable. Primero, tasa de respuesta no muy alta, como en todos los de intervalo, y tanto más baja cuanto mayor sea el valor del intervalo. En este sentido, igual que intervalo fijo. Pero ahora la tasa de respuesta es muy estable, muy constante. No aparecen variaciones, oscilaciones locales sistemáticas. Concretamente, no aparece el efecto de festoneado. El programa no tiene un ritmo temporal que el organismo pueda aprender y cogerle tranquillo y aprovecharse de él, como sí ocurría en intervalo fijo. Aquí nunca se sabe cuánto va a durar el intervalo, por tanto, no es predecible cuándo la siguiente respuesta va a ser objeto de reforzador. Se utilizan mucho en la implantación de líneas bases conductuales. Por ejemplo, si necesitamos que un animal tenga una conducta relativamente estable para poner a prueba el efecto de un nuevo fármaco en esa conducta, pues muy probablemente utilizaremos un programa de intervalo variable por este carácter estable y relativamente moderado de la tasa de respuesta. Veamos un ejemplo de intervalo variable operando en el mundo real. Suponte que una persona tiene un teléfono móvil que no tiene ni vibración ni tono de aviso de que hay nuevos mensajes. La única manera de comprobar si hay o no nuevos mensajes es mirar, sacar el móvil del bolso, del bolsillo, donde lo lleve y mirarlo. Esta es la conducta objeto del programa. Como es evidente, pues algunas veces hay nuevos mensajes, a veces no. Vale, hay gente que está metida en tantos berenjenales online que tiene mensajes nuevos en catarata constantemente, pero vamos a suponer que nuestro organismo es un sujeto pues más moderado en este sentido. Entonces, algunas veces se encuentra con mensajes nuevos al mirar el móvil y otras veces no. Los nuevos mensajes son la recompensa. Es decir, tú miras el móvil, recompensa nuevos mensajes. Está claro, ¿no? Bien, pues es evidente que el tiempo que tiene que pasar para que aparezca la recompensa es variable. Una cosa es segura, si tú miras el móvil y te encuentras con que hay nuevos mensajes, lo guardas y lo vuelves a mirar inmediatamente a continuación, no va a haber nuevos mensajes, casi seguro, el intervalo está operando. Está activo todavía el tiempo muerto. Tienes que dejar pasar un cierto tiempo, ¿pero cuánto? Pues no hay forma de saberlo, no es fijo. Va a depender de quién te mande algo cuándo, cosa que es totalmente aleatoria. Ahora, dependiendo de tu número de contactos, sí oscilará en torno a un promedio. Personas muy activas con el móvil tendrán promedios mucho más bajos para el intervalo que personas que lo usan más esporádicamente y que tienen menos contactos, por ejemplo. La conducta, por tanto, está sometida a un programa de intervalo variable. Con ello podemos predecir que la conducta será muy estable y muy constante, pero a una tasa relativamente baja. Con lo cual te vas a encontrar con que la conducta es tan estable y tan persistente con su tasa baja que la persona puede realizarla incluso en situaciones en que es socialmente reprobable. Como por ejemplo cuando está hablando con otra persona y de repente saca el móvil y lo mira. Intervalo variable. Casi resumiendo, efectos generales de los programas básicos, muy claro. Los programas de razón dan tasas de respuesta altas, mucho más altas que los de intervalo. Segundo, los programas variables, sean de razón o de intervalo, dan tasas de respuesta constantes, estables, con pocas o ninguna oscilaciones sistemáticas. Una cosa realmente llamativa. Estos resultados son enormemente consistentes entre especies. Son lo más parecido a universales que se puede decir en una ciencia de un tema tan complejo como la nuestra. Con ratas, con cocodrilos, con seres humanos, chimpancés, babirusas, marsupiales. Los resultados típicos de los programas de refuerzo básicos son similares en todos ellos. Los efectos de festoneado, las tasas más altas o más bajas, etc.
Finalmente, una cuestión muy importante. Evidentemente, si tú coges a un organismo o una rata ingenua, que no ha tenido todavía previamente ningún tipo de entrenamiento, y la pones bajo un programa de razón fija 50, pues eso no va a funcionar. Son demasiadas, no va a dar una racha de 50. La manera de aplicar programas en intervención o, por supuesto, en laboratorio sigue un proceso progresivo. Primero moldeamos la conducta, como ya hemos visto. Una vez que tenemos la conducta moldeada, pues le tenemos al organismo un tiempo bajo refuerzo continuo, de tal manera que la conducta se estabilice hasta cierto punto. Y solo entonces pasamos a aplicar programas de refuerzo. Empezaremos seguramente por un programa que sea relativamente poco exigente, relativamente generoso, como se dice. A veces, por ejemplo, un razón fija 2, 3 o 5, como mucho. Cuando la conducta se estabiliza ahí, pasamos a un programa más exigente, por ejemplo, a razón fija 10, luego a razón fija 15 y así sucesivamente. Si tratásemos de pasar directamente, por ejemplo, de un razón fija 5 a un razón fija 100, podemos estar seguros de que la conducta se extingue. En este proceso hay que mantener una cierta vigilancia para asegurarnos de que el progreso se está produciendo y que un salto excesivo en las exigencias del programa no puede hacer decaer la conducta. Y desde luego esto vale tanto para el laboratorio como para la intervención profesional, en cualquier caso en que utilicemos programas de reforzamiento.